Imaginemos por un momento poder medir con exactitud cuánto le falta a un objeto matemático para ser perfecto y descubrir de pronto que ese aparente margen de error esconde un universo entero de nueva geometría. Es una premisa fascinante, desde luego. Saludos a quienes nos escuchan hoy y damos la gran bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un tema verdaderamente alucinante sobre la mesa. Totalmente. Vamos a darle vueltas a unos conceptos que realmente te cambian la forma de ver el espacio. Exacto. Pues la misión de hoy es diseccionar un artículo académico bastante denso de Nathan Brodus, publicado en 2011. Se titula Homología del complejo de curvas y el módulo de Steinberg del grupo de clases de mapeo. Un título que ya impone un poco de entrada. Ya te digo, nuestro objetivo durante este análisis a fondo es desentrañar conceptos muy intrincados de la topología algebraica. Queremos entender cómo el caos aparentemente inabarcable e infinito de las curvas en una superficie geométrica puede, contra todo pronóstico, reducirse a un único bloque de construcción geométrico. Es decir, cómo pasar de lo infinito y caótico a una sola pieza fundamental. Eso es. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Cuando miramos este artículo arranca hablando de algo llamado la dualidad de Poincaré frente a la dualidad de Birri-Ekman. Y aquí tengo que decir que algo me choca de inmediato. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que no te encaja? Pues a ver, quienes seguimos un poco la topología, sabemos que un grupo de dualidad de Poincaré es prácticamente el estándar de oro de la perfección geométrica. Es un grupo donde existe una simetría perfecta, un espejo absoluto entre la homología de un espacio y su cohomología. Claro, es la estructura ideal, digamos. Pero Brodus señala desde la primera página que grupos matemáticos absolutamente cruciales como los grupos libres, los grupos de trenzas o el mismísimo grupo de clases de mapeo de una superficie, pues fracasan en ser grupos de Poincaré. Son en cambio grupos de dualidad de Beer-Ekman. Exacto. Y el grado exacto en el que fallan se mide mediante un término de error que llaman el módulo dualizante. Vale, pero espera un momento porque esto me parece súper contraintuitivo. O sea, ¿por qué deberíamos invertir tanto tiempo y recursos intelectuales estudiando grupos que por definición son defectuosos o fallan en tener esta simetría perfecta? Suena un poco que estamos dedicando un esfuerzo masivo a estudiar un premio de consolación matemático. Bueno, es que lo fascinante aquí es que ese error no es un defecto en absoluto. En matemáticas de alto nivel a menudo etiquetamos las cosas como errores simplemente porque nuestros marcos teóricos originales, como la mismísima dualidad de Poincaré, pues eran demasiado rígidos. ¿Demasiado rígidos para qué exactamente? Para acomodar estructuras con bordes complejos o comportamientos exóticos en el infinito. El módulo dualizante es de hecho un objeto cohomológico fundamental por derecho propio. Mira, pensemos en ello con una analogía para que se entienda mejor. Venga, a ver esa analogía. Imaginemos estar buscando un tesoro legendario usando un mapa antiguo e imperfecto. Hay una mancha enorme en una sección del pergamino o una aparente falla en el dibujo que rompe toda la simetría del mapa. Vale, si nos quedamos en la superficie podríamos descartar el mapa por defectuoso y tirarlo a la basura. Claro, pero al investigar esa mancha matemáticamente, descubrimos que el error resulta ser un continente entero, que no se conocía. Un continente con su propia geografía, su propia topología y sus propias reglas geométricas. Ah, vale, o sea que el módulo dualizante mide exactamente la forma de ese continente nuevo. Efectivamente. No nos dice simplemente que el grupo de clases de mapeo falló en ser simétrico, nos da la topología exacta de su asimetría en el infinito. Nos está diciendo que la superficie tiene una estructura subyacente muchísimo más rica de lo que permitiría una simetría perfecta. Vale, vale. Esa es una perspectiva interesante. En lugar de ignorar la mancha en el mapa, la estudiamos a fondo y descubrimos una nueva geografía. Estoy empezando a comprar la idea. Y supongo que estarás de acuerdo en que ese nuevo continente nos lleva directamente al escenario donde ocurre toda la acción en el artículo de Brodus. Totalmente. Hablamos del grupo de clases de mapeo y el complejo de curvos de Harvey. Quienes trabajan con topología de superficies conocen bien el grupo de clases de mapeo. Esencialmente engloba todas las formas posibles de deformar, retorcer y mapear una superficie de un género específico sobre sí misma. Siempre preservando su orientación, pero cambiando su geometría intrínseca, claro. Exacto. Y para lidiar con la inmensidad de estas deformaciones, Harvey introdujo el complejo de curvas. Es un espacio abstracto donde los vértices no son puntos euclidianos, sino clases de isotopía de curvas cerradas simples en la superficie que no se cruzan entre sí. Y aquí es donde el artículo recupera el trabajo monumental de Harrer. Él demostró que este enorme complejo tiene la equivalencia homotópica de una suma en cuña de esferas.
Un ramillete de esferas. Eso es un ramillete de esferas de dimensión exacta 2 veces el género -2. Y aquí viene el giro que conecta todo. Resulta que el módulo de Steinberg, que es la máxima homología de este complejo de curvas, es ese mismísimo módulo dualizante del que hablábamos hace un momento. O sea que el término de error algebraico es literalmente la homología del complejo de curvas. Es una conexión bellísima. Ahí le has dado. El término de error resulta ser la esencia geométrica de este complejo. Pero para entender realmente la magnitud de esto, tenemos que observar el concepto del complejo de arcos en el infinito que se utiliza para compactificar el espacio de Teichmüller. Vale, el espacio de Teichmüller que clasifica todas las posibles estructuras hiperbólicas de nuestra superficie. Es como un catálogo universal de su forma geométrica, ¿no? Exactamente. Pero es un espacio abierto, no tiene un límite claro. Las curvas en la superficie nos permiten medir distancias en este espacio, pero cuando esas curvas se acortan infinitamente, nos movemos hacia el borde del espacio de Teichmüller. Y ahí es donde entra el complejo de arcos en el infinito. Justo. Actúa como el horizonte absoluto de este universo. Al añadir estos puntos en el infinito que corresponden a sistemas de arcos, le ponemos un límite conceptual riguroso a un espacio que de otro modo sería abierto y desbocado. Fíjate que aquí es donde me vuelve a costar seguir la corriente. Me estás pidiendo que visualice un ramillete infinito de esferas en múltiples dimensiones que actúan como puntos en el infinito para compactificar un espacio de deformaciones hiperbólicas. Entiendo que suene abstracto. Es que, sinceramente, esto me suena a un malabarismo algebraico extremo. Es un modelo mental tan alejado de cualquier realidad física o geométrica palpable que cuesta ver su valor más allá de un puro ejercicio académico para publicar en revistas de topología. Ya te entiendo. O sea, ¿realmente nos dice algo sobre el espacio? ¿O es solo una estructura formal inventada para que las ecuaciones cierren a la perfección? Si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva cambia radicalmente. Entiendo tu escepticismo porque visualmente es inabarcable, pero te aseguro que no es un mero artificio. Esas esferas multidimensionales que conforman el módulo de Steinberg no son entidades vacías. ¿Qué son entonces? Mapean literalmente todas las posibles configuraciones estructurales extremas del universo geométrico en el que existe esa superficie. Piensa en sistemas físicos complejos o incluso en la estructura del espacio-tiempo en la física teórica. A menudo necesitamos entender qué ocurre en los límites, en las singularidades o en el infinito para comprender el comportamiento del sistema en su estado normal. Bueno, eso es cierto. El espacio de Teichmüller es fundamental en la teoría de cuerdas, por ejemplo. Exacto. Al entender su frontera, su horizonte, estamos descifrando las reglas que gobiernan cómo se pueden pellizcar o degenerar estas superficies sin romperse topológicamente. No es solo un juego de álgebra, es el andamiaje subyacente que sostiene toda la geometría de superficies hiperbólicas. Vale. Vamos a desglosar esto porque si aceptamos que estas esferas actúan como el andamiaje universal, nos enfrentamos a un problema monumental de tamaño. A ver, ¿cuál es el problema? Pues que ese complejo de curvas, al contener todas las posibles curvas cerradas simples de una superficie, debe ser infinitamente vasto. Un caos absoluto de intersecciones y combinaciones. Sin embargo, el núcleo del artículo de Brodus, su teorema principal 1.2, intenta reducir todo este horizonte infinito a un solo bloque. Así es. Demuestra que este módulo de Steinberg, por inmenso que sea, es cíclico. Claro. Demuestra que toda esta estructura homotópica está generada por un único elemento bajo la acción del grupo de clases de mapeo. El texto hace un paralelismo con el teorema de Solomon-Titz para grupos lineales especiales sobre números racionales, donde el edificio de Titz se genera a partir de lo que llaman apartamentos. Una comparación muy acertada, por cierto. Pero aún así me resulta profundamente sospechoso y reduccionista pensar que toda la infinita topología de deformaciones provenga de un solo elemento originario. ¿Cómo logra Brodus manejar algo tan inabarcable matemáticamente sin perder toda la información vital en el proceso? Esa es precisamente la proeza técnica del artículo. Brodus no ignora la complejidad infinita, sino que encuentra su código genético mediante el uso de diagramas de cuerdas. En lugar de intentar trabajar directamente en el espacio infinito del complejo de curvas, traslada el problema a un dominio combinatorio mucho más controlable. ¿Y cómo funciona ese dominio? Para una superficie de género G con un componente de frontera, toma un polígono regular de 4 G lados. Los vértices de este polígono se emparejan, trazando cuerdas en su interior.
Estas cuerdas representan un sistema de arcos que al cortar la superficie a lo largo de ellos, la despliegan abriéndola hasta formar ese polígono exacto. O sea que cada diagrama de cuerdas es esencialmente un mapa de cómo diseccionar la topología compleja en una forma plana y manejable. Justo. Pero claro, hay infinitas formas de dibujar estas cuerdas, muchas de las cuales representan la misma clase topológica o simples configuraciones redundantes. Y aquí es donde la mecánica del artículo se vuelve fascinante. Brodhaus no se queda solo con los polígonos, sino que busca lo que define como diagramas salientes. Y para llegar a ellos utiliza un algoritmo de reducción muy agresivo, detallado en la proposición 4.6 del texto. Sí, es un proceso de depuración brutal. Brodhaus entra a quedar como un auténtico cirujano. Si encuentra un diagrama de cuerdas que tiene ciertas características indeseables como arcos aislados que no cruzan a otros o configuraciones donde múltiples arcos actúan de forma paralela sin aportar nueva estructura, utiliza relaciones homológicas para descomponer ese diagrama en una combinación lineal de diagramas estrictamente más simples. Y lo hace paso a paso. Exacto. Demuestra mediante la adición y eliminación rigurosa de estas cuerdas que la clase de homología de los diagramas redundantes es trivial, es decir, valen cero nuestro módulo de Steinberg. Los va eliminando del mapa algebraico por completo. Exacto. Ha filtrado el ruido infinito y ha dejado solo la señal estructural pura. Al final de este proceso iterativo de reducción topológica, solo sobreviven los diagramas salientes. Y más específicamente, queda un único diagrama saliente conectado, que le ilustra maravillosamente en la figura 5 de su artículo. Ese diagrama singular es el generador cíclico entonces. Efectivamente. A través de este proceso algebraico y combinatorio, Brodhaus demuestra que cualquier configuración infinitamente compleja en el módulo de Steinberg puede desenredarse resolviendo sus cruces y eliminando redundancias hasta que no quede nada más que este polígono base, multiplicado por alguna acción del grupo de clases de mapeo. Madre mía, es que es una demostración de que la aparente inmensidad inabarcable del complejo de curvas es en realidad una ilusión generada por la órbita de un solo objeto bajo las infinitas simetrías del grupo. Totalmente. Es como observar un ejercicio de origami extremo. Tenemos un solo patrón de pliegues base, representado por esa célula germinal geométrica, ese diagrama de cuerda saliente, con sus emparejamientos específicos. Una imagen mental perfecta. Por sí solo, parece una estructura plana y estática. Pero dependiendo de cómo las reglas de simetría del grupo de clases de mapeos actúen sobre él, de cómo el grupo aplique torsiones de Den o doble S patrón base, se despliegan infinitas figuras geométricas tridimensionales tejiendo la red completa del complejo de curvas. No está simplificando el infinito para ignorarlo, lo está explicando a partir de una única semilla generadora. Exacto, el origami subyacente de la topología. Y de hecho, si estiramos esa idea, el módulo de Steinberg cíclico significa que el infinito está intrincadamente coreografiado. El caos que veíamos inicialmente en el complejo de curvas obedece a un patrón estricto. Y esto nos prepara para entender el impacto del otro gran logro del artículo, el teorema principal 1.1, que pasa de la teoría a la construcción pura y dura. O sea, pasamos a visualizar lo invisible. Eso es. Hablamos de que Harrer ya sabía teóricamente que este ramillete de esferas existía en la homología. Sabía que el espacio se comportaba homotópicamente como estas esferas, y que las dimensiones S2, G-2 encajaban perfectamente en las ecuaciones. Pero el texto de Brodhaus subraya algo asombroso, y es que hasta la publicación de su artículo en 2011, nadie en el mundo matemático había encontrado jamás una esfera específica y explícita que fuera homológicamente no trivial dentro del complejo de curvas. Sabían que estaban ahí flotando en el álgebra, pero nadie había podido señalar una con el dedo. Exacto. Ahora bien, me pongo de nuevo en una postura puramente pragmática. Si ya existía una prueba teórica y absolutamente sólida por parte de Harrer de que estas esferas existían, ¿qué importancia real tiene encontrar una sola explícitamente? La matemática pura a menudo se conforma con demostrar la existencia. Es una duda muy común. ¿De técnica combinatoria? ¿O nos aporta algo tangible a quienes estudian estas estructuras? Es una postura pragmática comprensible, pero en matemáticas y física teórica, conformarse con la existencia abstracta a menudo nos deja ciegos ante los mecanismos reales del universo. Pasar de una demostración de existencia a una construcción explícita es un hito monumental que cambia paradigmas por completo. A ver, dame un ejemplo de esto.
Piensa en la física moderna de partículas. Es la diferencia exacta entre que el equipo de Peter Higgs escriba una ecuación en los años 60 afirmando que un bosón masivo debe existir para que el modelo estándar no se derrumbe y que décadas después el gran colisionador de hadrones logre capturar la evidencia física de esa colisión en la realidad. Claro, la confirmación material. Saber que algo debe existir nos da coherencia teórica, pero construirlo y observarlo nos da herramientas operativas. Al construir la esfera explícita, Brodus nos da un objeto tangible, sobre el cual otros matemáticos pueden empezar a calcular, medir y aplicar nuevas transformaciones. Visto así, Brodus es quien enciende el acelerador de partículas de la topología algebraica en este escenario. Y la forma en que lo logra es densa pero brillante. El texto detalla cómo toma el mapa homotópico previamente definido por Harrer, que ya conectaba el complejo de arcos con el complejo de curvas. ¿Y luego qué hace? Luego aplica un proceso geométrico conocido como subdivisión baricéntrica a su diagrama de cuerdas generador. Básicamente toma ese polígono abstracto y lo subdivide desde sus centros de masa en una red triangular mucho más fina. Esto le permite mapear la frontera algebraica de su diagrama saliente y proyectarla geométricamente sin perder información directamente en los vértices del complejo de curvas. Es un trabajo de precisión absoluta. Y no solo eso. Incluso menciona una conexión geométrica visual deslumbrante con el asociadero tridimensional. Para quienes no lo tengan en mente, el asociadero es un poliedro fascinante donde los vértices representan todas las triangulaciones posibles de un polígono y las aristas representan la operación de voltear una diagonal en esa triangulación. De repente, una idea matemática completamente etérea toma la forma de una red concreta y cristalina de curvas que interactúan en la superficie de manera predecible. Exacto. Y mencionar el asociadero es fundamental aquí porque es la respuesta perfecta a quienes preguntan por qué importa esto fuera de un nicho topológico. El asociadero no es solo una curiosidad geométrica, aparece constantemente en la vanguardia de la física teórica moderna. ¿Cómo en qué áreas? Como en el cálculo de amplitudes de dispersión en colisiones de partículas y en la teoría de cuerdas. Al demostrar que la primera esfera explícita del complejo de curvas está intrínsecamente ligada a la geometría de un asociaedro o a estructuras análogas de politopos Brodus, está tendiendo un puente espectacular. ¿Un puente entre la topología y la física? Efectivamente, un puente entre la topología abstracta de superficies y los modelos matemáticos que los físicos usan para entender el tejido fundamental del universo. Demuestra que este modelo funciona en la pura realidad estructural matemática, proporcionando coordenadas precisas al generador del caos. Abre la puerta a poder estudiar el núcleo de esta simetría infinita de manera directa y manipulable. Ha sido un viaje intelectualmente denso y verdaderamente revelador, la verdad. Y nos acercamos al final de nuestra exploración detallada de hoy. Vamos a dedicar un momento a sintetizar y repasar las conclusiones más claras e importantes para la audiencia, asegurando que los hallazgos de Brodus queden completamente consolidados. Me parece una idea estupenda. En primer lugar, hemos aprendido una lección valiosísima sobre cómo interpretar los fracasos en los modelos teóricos. La imperfección de un espacio topológico, esa falla matemática que impide la simetría perfecta y que se mide mediante el módulo dualizante o el módulo de Steinberg, no es un callejón sin salida, ni un error que deba descartarse. Al contrario, funciona como una lente indispensable para descubrir nuevas y profundas estructuras fundamentales en el infinito. Es el continente inexplorado en un mapa aparentemente manchado. Así es. Y la segunda conclusión clave radica en el elegante orden que subyace a lo que parece un caos inmanejable. A pesar de la aparente complejidad infinita del grupo de clases de mapeo y de su inmenso complejo de curvas que incluye todas las configuraciones posibles de una superficie, el módulo de Steinberg es cíclico. Está generado a través de rigurosas reglas algebraicas y de reducción por un único bloque de construcción. Ese diagrama de cuerdas saliente conectado que funciona como la semilla de origami capaz de desplegar la totalidad del espacio topológico. Y el tercer pilar central es el logro eminentemente pragmático y constructivo de este artículo. Ethan Brodus no se detuvo en demostrar que el modelo era algebraicamente sólido, logró el hito de materializar lo abstracto. Mediante subdivisiones baricéntricas y conexiones con estructuras similares al asociadero, nos entregó la primera esfera explícita y homológicamente no trivial dentro del complejo de curvas. Transformó un fantasma algebraico del cual solo conocíamos su existencia teórica en un cuerpo geométrico manipulable.
Todo esto nos lleva a un terreno fértil para la investigación futura. Esto plantea una pregunta importante y me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final y sumamente provocativo, extraído directamente de la sección de preguntas para estudio adicional del propio artículo, específicamente la pregunta 5.1. Ah, sí, esa pregunta es la joya de la corona del texto. Bredus plantea una gran interrogante sobre la naturaleza de la acción del grupo. Se pregunta si la acción del grupo de clases de mapeo sobre este módulo de Steinberg cíclico resulta ser completamente fiel. Una acción fiel en matemáticas significa que es una representación donde absolutamente nada se pierde. Ningún elemento del grupo actúa como una identidad inútil. Nada se oculta y ninguna simetría colapsa o se anula. Y las implicaciones de esto son enormes. Si esto llega a demostrarse como cierto, significa que esta única y misteriosa esfera geométrica explícita contiene codificado en su comportamiento el genoma completo de todas las infinitas simetrías posibles de la superficie hiperbólica. Es una reflexión que da verdadero vértigo intelectual. Si todo el inmenso universo geométrico de una superficie hiperbólica se puede decodificar por completo simplemente observando cómo el grupo baila e interactúa alrededor de esta única semilla generadora, alteraría fundamentalmente nuestra visión de la complejidad. Alteraría nuestra visión en la topología, en la física teórica y en el análisis de sistemas infinitos en general. Nos obliga a preguntarnos qué otros supuestos errores, anomalías o márgenes de asimetría en nuestros modelos científicos actuales están en realidad ocultando los mapas detallados de los universos estructurales del mañana. Es una idea inmensa para ponderar, debatir y explorar en profundidad a medida que avanzamos en nuestro intento colectivo de comprender la forma misma del espacio y la geometría. Ha sido un auténtico placer desgranar este texto. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este intenso viaje matemático y topológico. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis sobre cómo visualizar lo invisible tanto como nosotros. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.